Hoy fue la tapa de Clarín porque ustedes saben que todo lo que tiene que ver con esto de medir, lo que se mida, lo que se cuantifica, no es relato y uno puede contarlo de otra manera. El Observatorio de Deuda Social Argentina, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo de Gobierno de la Ciudad, hicieron un informe realmente muy bueno y la verdad que con todo lo que está sucediendo y aconteciendo en el país, la verdad que esté en la tapa de los diarios es importante porque hay veces que estos temas ocupan la página número 35.000, pero bueno, evidentemente me pareció sumamente sustancioso poder abordar el contenido con ustedes, compartirlo, porque ustedes saben que muchas veces hablamos de lo que sucede con el tema del celular en el colegio, lo que sucede, el impacto de lo que fue la serie Adolescencia en el Mundo, que no es un tema argentino, que es un tema global, que es un tema independientemente que nos atraviesa los hogares tal como estén conformados, que no es solamente de una clase social. Así que por eso vamos a hablar con Agustina Paternò del Observatorio de la Deuda Social Argentina para hablar un poco de esta investigación que en el día de ayer no pude ir, estaba invitada, la verdad que uno no puede, pero estar en todos los lugares, pero me hubiera encantado estar. Hola Agustina, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan Tercer Tiempo. Hola, buenas tardes, Sara. Un gusto en saludarte. Un placer. Bueno, estaba ahí mirando el informe. La verdad que primero lo vi en Clarín y después lo recibí en Gacetilla. Y me pareció sumamente sustancioso los números. Los pude leer antes de hablar contigo. Los Ujú. entendí bien. Solamente el 1% de la población de lo que peinaron, que son 6.000 personas. Lo que sí no me acuerdo es la región, solamente Ciudad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, exactamente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, estamos hablando de 6.000 personas que se hizo el relevamiento, solamente 1% entre 18 y 75 años no tiene problema con el celular, es un montón. Uno de cada 10 jóvenes no tiene tiene un uso libre de riesgo con respecto al celular. Cuando hablamos de toda la población, uno de cada cuatro. Sí, por Ah, ahí aumenta, digamos, aumenta el riesgo a edades más tempranas, entre los jóvenes de 18 a 30 años. ujú. Y Con, cuando hablas de que no está en riesgo, para entenderte, porque la verdad que es un Ujú, tema que sí. me gusta mucho, he escrito mucho sobre esto, para entenderte de cuántas horas tenemos, porque también hay como toda una nueva tendencia, ahora la generación Z se pone esto de regular en el teléfono, el uso, hay muchos chicos que se han Sí. retirado de redes. ¿Cuál sería, digamos, si tenés que separar, qué es mayor uso, algún uso relacionado con el juego? Exactamente, la realidad es que nosotros para poder llegar a estos resultados y poder ponerle, como vos bien decís, datos y números a una realidad que, digamos, que está en boca de todos y que preocupa y que se ve en las series, se ve en la realidad, para poder llegar a estos números se utilizó una escala que muestra datos y que indaga características asociadas a un riesgo alto, una problematización o una dependencia hacia el celular. Es decir, se le Ah. consultaba a las personas y se indagaba acerca de si a partir del uso del celular, por ejemplo, ven ciertas señales, signos o llamados de alerta con respecto a su uso. Por ejemplo, si interfiere en su vida diaria, en sus actividades, si sienten la imposibilidad de poder dejar, digamos, no pueden dejarlo, no pueden dejar de consultarlo, si lo utilizan en un tiempo excesivo al celular, si empiezan a notar en sí mismos sintomatología ansiosa, por ejemplo, a partir de su uso o a partir de no estar utilizándolo. Entonces, a partir de todas esas preguntas que se hacían a través de una escala validada, se alcanzaban los datos y reportan esto, un alto número de un uso problemático. Con lo Ujú. cual, digamos, son visibles, las personas notan estas alertas y estos signos a partir del uso del celular. Ujú. Por ejemplo, cuando se peinó y cuando se investigó y se cruzaron los datos, ¿qué es lo que más alertó a los profesionales? Por ejemplo, ¿qué? Mucho uso en qué, en el tema juego, mucho uso en el tema, no sé, de estar jugando, de estar mirando colgados en Instagram, en TikTok. No, creo que un dato a destacar, si bien se relevaron la cantidad de tiempo de uso, como te digo, el comportamiento de riesgo, los motivos para los cuales se utilizan,
un dato a destacar es que si bien vemos un alto porcentaje de uso de riesgo, es bajo el porcentaje de personas que dicen estar preocupados por su propio uso de celular. Ah, Con mira. lo cual no hay un correlato entre el riesgo evidente, digamos, a partir de toda esta sintomatología y que luego haya una preocupación. ¿No? Muchas veces, digamos, son temas que conversamos y que por ahí nos preocupa el uso de otra persona, pero no del propio uso, porque al fin y al cabo también no podemos dejar de negar que son herramientas útiles para la comunicación, para la Ujú, información. Entonces como que no terminamos de apropiarnos, digamos, del riesgo, de preocuparnos por el uso que le damos. Sí, nos preocupamos un poco más por el uso de otros miembros en el hogar, se consultó también acerca de eso, y es más alto el porcentaje de preocupación por el uso del celular en niños, niñas y adolescentes que en el propio uso del adulto. Y en ese caso sí mencionaban que les preocupaba que los niñas y adolescentes chatearan con desconocidos, que utilizaran un tiempo excesivo las redes, que ujú. accedieran a contenidos inapropiados o que dejaran de hacer actividades o tareas de la escuela por el uso del celular, y también el ciberbullying. Ujú. Ahora, Agustina, Ujú. la pregunta, ¿no? Es, ¿en algún momento hay una composición de responsabilidad del adulto que le da por primera vez un celular a un niño de 7 años, por ejemplo? ¿Eso se pudo ver? ¿Eso se está dentro? Porque lo único que pude ver por ahora son los números. Lo cuantitativo, ¿no? Pero lo cualitativo Ujú. detrás. Yo sé que un niño, 1 de cada 10 no está en riesgo. Ahora, ese 1 de cada 10, ¿por qué no está en riesgo? Y sí están en riesgo los 9 más. Y si son adolescentes, detrás de un adolescente hay un adulto. ¿Se entiende la Exacto. pregunta? Sí, perfecto. Y creo que un poco lo que intentamos realizar a través de este estudio fue no solamente aportar, digamos, un estudio epidemiológico con datos de, bueno, quiénes son los que consumen y qué características tienen estas personas, tanto del consumo de sustancias como el uso de pantallas, como el consumo de apuestas en línea, sino también poder dar una mirada más multidimensional y también aportar variables psicosociales, de, bueno, en qué contextos físicos y sociales se da el uso de estos consumos, qué motivos llevan a las personas a realizar estos consumos, y creo que aquí caben luego, a partir de todos estos datos, varias interpretaciones que, digamos, incorporan e incluyen a varios actores. Por un lado, nosotros el poder aportar la información para que a partir de esto se realicen medidas y acciones y estrategias de prevención e intervención basadas en evidencia, con una muestra representativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso pudiendo detectar cuál es el panorama para cada una de las comunas, eso lo pudimos ver también, con lo cual también poder priorizar cuáles son los problemas de cada una de las comunas y poder trabajar específicamente con las necesidades de cada territorio. Perdón, Agust, ¿eso lo hicieron o lo van a hacer? Se realizó. Lo Ah, que se difundió ayer fue los primeros hallazgos, una presentación a partir del evento que se realizó. El lunes estará disponible el informe completo, sí, donde se ha mapeado, se han realizado mapas sí, eh, con datos por cada comuna, sí, también. sí. Porque era de interés poder, digamos, tener un diagnóstico y un pantallazo por comuna también. Fue de interés del gobierno de la ciudad. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que otro actor más son ustedes, el poder divulgar toda esta información, pero otros Ujú. actores cabe a los adultos, a los padres, a los docentes, a las escuelas, que sé que es un gran desafío, pero que también, desde el lado de poder acompañar, explicar qué uso darle a las pantallas, porque no es nada más la cuestión del tiempo, sino también lo que se hace dentro del celular, en las redes sociales, digamos, poder acompañar, poder conversar con los adolescentes, con los jóvenes. Eh, Creo que también cabe una gran responsabilidad entre todos, sé que no es fácil, es todo un desafío, Ujú. pero también, digamos, tenemos responsabilidad también en el caso de, no sé si el límite es, por ejemplo, no usar el celular mientras comemos, bueno, el adulto también, como somos al fin y al cabo sus referentes, y poder plantear estos espacios de conversación de estos temas creo que son muy importantes. Ujú. En algún momento estuvo y se trabajó, no sé, yo tengo hijos grandes ya, la más chica tiene 20, está en la facultad, pero cuando estudié psicología, el otro día en un taller había un docente que hablaba de estas situaciones problemáticas
Ujú. Y recordábamos, ¿no? Lo que sucedía, ¿no? Ella pedía un celular y uno no le compraba. Ujú. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Se hicieron más laxos? Eh, no se nota riesgoso el aparato, no es el aparato, es el vínculo con el aparato, porque el aparato es una herramienta para mí, lo uso todo el tiempo Exacto. porque trabajo. Eh, Creo eh, que es una combinación de todas esas cuestiones. ajá. Por un lado, creo que a los adultos les aporta cierta seguridad también que el adolescente tenga un celular, desde el lado de poder estar informados, desde dónde están, cómo están. Creo que en ese sentido también es una herramienta, como vos bien decís. Entonces, por un lado creo eso, creo que también es el poder acompañar para que hagan un buen uso del celular, más allá de que tengan la herramienta útil desde tempranas edades, que puedan darle un buen uso. Ujú, Y creo que también, digamos, le sumamos otro componente. Creo también que hay ciertas dificultades muchas veces también para poder establecer ciertos límites, ¿no? Bueno, a partir de cierta edad eh, eh, consideramos que tengan el celular, digamos, como poder poner ciertos límites en cuanto al uso, ciertos límites a partir de cuándo acceder a todas estas herramientas. Creo que es una combinación que hace un combo difícil también, ¿no? Para ser ujú. padres. Eso por un lado es el uso. Y el otro tema, o sea, es una radiografía también de las adicciones, ¿no? Hicieron como un marco, o sea, el gobierno de la ciudad ha propuesto, imagino yo, por según lo que acá es el Ujú. informe que tengo de la UCA, qué es lo que sucede con todo el tema y imagino que después será para abordar como política pública qué hacer Exactamente. con el tema de las adicciones. ¿Tienen un anterior informe para poder contrarrestar con respecto a las apuestas online? Porque ustedes dicen que es en ascenso. El 16% de los Exacto. jóvenes de entre 18 y 30 años apostó en línea alguna vez en su vida y ustedes plantean Ve- que es en ascenso. Vemos el ascenso también porque pudimos detectar lo que es la incidencia, la cantidad de personas que han empezado este consumo que vos mencionás, pero los demás consumos también, que han iniciado ese consumo en el último año. Y ahí es donde también podemos detectar el ascenso, más allá del comparar con datos anteriores. La realidad es que la novedad y lo interesante de este estudio es que no se contaban datos representativos y generalizables a toda la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, no se contaban datos sobre consumo de sustancias actualizados, pero además, digamos, de estas otras prácticas tal vez más novedosas, digamos, directamente no teníamos datos representativos de la ciudad y menos, digamos, con estos dominios por comunas, con lo cual también es lo novedoso y es lo que se necesitaba para poder actuar. Uno para poder establecer acciones y estrategias necesita información para también saber, bueno, qué necesidades, qué preocupaciones hay en la población, dónde priorizar, sobre quiénes trabajar, cuáles son las poblaciones de riesgo. Ahí es necesario trabajar más con los jóvenes, más con los grandes, digamos, se Eh, necesita toda esa información. Ujú. Estamos hablando con la Universidad Católica Argentina, con quien fue parte de esta investigación. Agustina, quería preguntarte acá, tengo el informe, Ujú. me llama la atención el bajo dato de los ansiolíticos. Solamente el Mm. 13% alguna vez. Yo no sé, he estado en lugares en donde uno le duele la cabeza y te ofrecen un ribotril. No sé si es un poco ácido lo que digo, pero me pareció bajo el número. Sí, tal vez, y además no hicimos la especificación entre sin prescripción y con prescripción, que ahí también entramos como en otras dificultades. Creo que también lo distinto o lo que llama la atención es también ver cómo, bueno, es un consumo que afecta más a mujeres que a varones, que en otros casos no sucede. Eh, Pero el ansiolítico se vende solamente con receta, con lo cual es solamente con receta. Ujú, sí, pero bueno, digamos, como que no hemos especificado, claro.
pero sí, la realidad es algo que, digamos, es una preocupación que se escucha diariamente. Ujú. Pero yo digo el número, me pareció súper bajo. Mm. Es solamente el 13% de la población consumió solamente Alguna vez en la vida, una vez en la exactamente. vida un ansiolítico. Mm. Eh, ¿Cómo interpreto esto? Como que el 77% o el 83% lo ha usado, o solamente el 13% solo una vez. Claro, la prevalencia de vida hace referencia a esto, alguna vez en la vida haber consumido, que puede ser una vez y que haya dejado de consumir, que haya consumido recientemente alguna vez pero que nunca en la vida lo haya hecho, o que constantemente, digamos, tenga esta medicación prescrita. Ujú. Me parece bajo, pero bueno, eso no quiere decir que sea un buen dato, ¿no? Mm. Y esto, no sé si es un espacio que no podés responder, si tenés la información, porque esto luego se va a bajar a políticas públicas que se van a invertir en qué, en más qué, en campañas, en capacitación, en más concentración de trabajo en políticas públicas, en terapia, en hospitales. O sea, además que tengo este mapeo. Ujú. ¿Para qué se pensó este mapeo? Aquí cabe, digamos, el trabajo, Del digamos, gobierno desde de la nuestro ciudad. lado era, exacto, desde nuestro lado era poder poner en agenda ustedes, aportar la información, brindar un diagnóstico. Sí que hay un interés, digamos, desde su lado vino el interés a poder plantear este estudio, y sí que hay un interés en, a partir de toda esta información, En poder profundizar. plantear Claro. exactamente. También, digamos, a partir de esto poder generar las interpretaciones y trabajar en pos de ello. Ujú. Y el otro tema, veo que sos joven, pero el otro tema también es el tabaco, que no me pareció Ujú. alto. Por suerte, ¿no? Se hicieron grandes campañas. Solo el tabaco Exactamente. tuvo una prevalencia mensual del 22%, con pico en personas entre 31 y 40 años. Fíjate el tema de la edad también, ¿no? Sí. Como las nuevas generaciones el cigarrillo no le entró. Y ahí viene la pregunta, como estamos hablando insisto, con una de las referentes de esta investigación, este informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustina Paternó, de la UCA. Vos como especialista, Agustina, ¿crees que el tema del tabaco debería ser, como fue en su momento, una campaña bastante ardua, concreta, una legalización con respecto, por ejemplo, al tema de la ludopatía o el tema del uso del celular? ¿Tendría que ser como mayor regulación? ¿Qué crees que podría ser un punto de avance? Sí, si bien tenemos todavía, digamos, tenemos valores altos o al menos valores de consumo de tabaco, la realidad es que es la sustancia que ha recibido medidas más fuertes con respecto a todo lo que es la publicidad y medidas y restricciones en el marketing y la publicidad del tabaco. Considero que buenas medidas, tanto para el consumo de sustancias como para las apuestas en línea, serían regulaciones en la publicidad, sí, porque también lo observamos como, digamos, el nivel de preocupación o de percepción del riesgo de las personas eh, es todavía bajo, con lo cual es necesario estos datos poder transformarlos en concientización para que luego dé lugar a acciones o cambios de hábito de las personas. Ujú, Creo que ujú. en el tabaco, si bien todavía tenemos que trabajar, se ha hecho un buen trabajo, incluso, digamos, la percepción de riesgo social del consumo de cigarrillos comunes es mayor que para los cigarrillos electrónicos, con lo cual también, digamos, tenemos que empezar a concientizar también con respecto a los cigarrillos electrónicos, con respecto a las También, bebidas total, alcohólicas, a las total, apuestas en línea. Sí, total. creo que son, digamos, y han sido, digamos, académicamente demostradas, científicamente demostradas, que la publicidad, las medidas
en cuanto a la publicidad y el marketing son buenas medidas efectivas para la reducción del consumo de todas estas prácticas de riesgo adictivo. Sí, la visualización. Agustina Paternò, referente de la Universidad Católica Argentina, universidad que estudié, que egresé, que quiero mucho. Hay mucha gente ahí que siempre molesto y que son parte de concientizar sobre los temas sociales, el querido Agustín Salvia. Cerrá esta nota como creas más conveniente, con poder entender a lo mejor cómo nos atraviesa, cuál podría ser un camino a seguir. En fin, cierre la nota como a usted le parezca, señora. Bien, no, bueno, en principio muchas gracias por el interés en el estudio, por poder visibilizar. Creo que ustedes son agentes muy importantes también para que estos temas se conversen y a partir de ahí también generar conciencia de estas problemáticas. Y ojalá, digamos, a partir de esto se pueda poner en agenda estos temas y se actúe con medidas basadas en evidencia. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias gracias a por vos. estar acá en Tercer Tiempo. Ahí hablábamos con este informe interesante. Vamos a repasar algunos números antes de despedir a Agustina Paternò de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Algunos números, se peinaron 6.000 personas entre 18 y 75 años de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es un informe que lo pidió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Universidad Católica Argentina y se trabajó en una radiografía para ver lo que pasa en este mapeo de las adicciones, en donde se peinó todas ellas. Estamos hablando desde el uso abusivo del celular, las pantallas, hasta el tema de los ansiolíticos, señores.